¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la vida de Jesús en el Evangelio de Marcos y continuamos en el capítulo 10. El día de hoy vamos a estudiar del versículo 13 al versículo 16 y lleva como título Jesús bendice a los niños. Dice así en el nombre de Jesús: y le presentaban niños para que los tocara, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Gloria a Dios. Vamos a analizar cada uno de estos versículos porque tienen un mensaje muy interesante. A pesar de ser tan poquitos, dan para que podamos platicar muchas cosas. Primero el versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocara, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Que los presentaban. En la religión tradicional bautizan a los niños. La Biblia nos dice que a los niños se les debe presentar, no bautizar. En toda la escritura no vamos a encontrar ningún antecedente de que se haya bautizado a los niños. Solo se bautizaba la gente mayor. Y aquí nos está diciendo que a los niños se los presentaban. También dice que los discípulos reprendían a los que los querían presentar. Los reprendían así como que dejen de molestar al maestro, no acerquen a los niños. Entonces, viendo esto Jesús, dice el 14, se indignó. O sea, ¿cómo puede ser esto? Y les dijo, yo creo que esta frase es muy conocida de Jesús: dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Dejen a los niños venir a mí y no se los impidan. Es un mandato que nosotros debemos acercar a los niños hacia Jesús. Jesús es la palabra hecha carne. Ahorita está en espíritu, pero tenemos la palabra en la Sagrada Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos instruir o enseñar a los niños a que se acerquen, crean, confíen y tengan mucha fe en el Señor Jesús. A eso se refiere. Por eso dice: dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan. Si el niño quiere buscar a Dios y tú como papá, tú como mamá no quieres, no les impidas a tus hijos que ellos puedan recibir la salvación por la bendita gracia de Dios. No se los impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí volvemos a tocar el punto en donde la religión tradicional bautiza a sus niños. Porque los sacerdotes de dicha religión espantaban a la gente diciéndole que si los niños no eran bautizados y desafortunadamente morían, los niños se iban a un lugar llamado limbo, que es estar en un espacio suspendido donde no es ni la gloria de Dios, no es el infierno, simplemente están en ese espacio.
llamado limbo. Bueno, pues déjame te comento que tampoco ese famoso limbo aparece en la escritura. No es bíblica esa palabra de limbo. Entonces, Jesús dice aquí muy claramente que de los niños es el reino de Dios. Basándonos en esta confesión y esta enseñanza que el Señor Jesús nos revela y nos enseña, si desafortunadamente un niño muriera, ese niño se va con Dios. ¿Por qué? Porque de los niños es el reino de Dios. Los niños son seres inocentes. Por eso es que Dios no juzga a los niños. De ellos es el reino de Dios. Por eso no hay necesidad de bautizarlos de pequeños. Tocando un poco y retomando el punto del bautismo, el bautizo es para el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Los niños pequeños aún no generan esa conciencia. Entonces es por eso que ellos no son juzgados y van directo al reino de Dios. Dice el 15: de cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué quiere decir la frase recibir el reino de Dios como un niño? Bueno, analizando la conducta de un niño, cómo son los niños de inocentes en su corazón, no tienen malicia, no guardan rencor como nosotros los adultos, que si alguien nos hizo algo, pues ahí estamos, pero los niños no son así. Los niños se pueden enojar contigo o con otro niño y al ratito te están hablando, te están abrazando, te están besando sin ningún resentimiento, porque su corazón está limpio de raíces de amargura. Y así nos dice el Señor Jesús que debemos de ser nosotros para poder entrar al reino de Dios. Solos por nuestra fuerza pues es algo prácticamente imposible, pero dice la palabra en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, refiriéndose a temas espirituales como este. No lo voy a lograr por mis propias fuerzas, pero con la ayuda y la fortaleza de Dios vamos a lograr ser como estos niños. Y viene el versículo 16 con otra enseñanza muy importante. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. En esto consiste la presentación de los niños. Se toman en los brazos, se les ponen las manos y se les bendice. Se les encomienda a Dios. Por eso se presentan delante de Dios para que Dios los guíe y para que Dios los guarde. Esta es la enseñanza que nos da el Señor sobre los niños, sobre que los niños no se bautizan, los niños se presentan y que nosotros tenemos que imitar a los niños en cuanto a su corazón y a su mentalidad, a su actuar se refiere, para que podamos el día de mañana entrar en el reino de Dios. Si conoces a alguien que le interese esta información, comparte este video, dale like si me puedes apoyar y suscríbete al canal si no lo has hecho. Te recuerdo, mi nombre es Alejandro Rodríguez, subo videos todos los domingos. Cualquier duda, quedo a tus órdenes. Que Dios te bendiga en gran manera.